Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada El arte de mejorar la salud psicosocial de sus trabajadores a través de un impacto positivamente saludable. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Lady Alexandra Marín Quiroga. Ella es psicóloga, especialista en gerencia de talento humano, con conocimientos sólidos al desarrollo de estrategias enfocadas al riesgo psicosocial, profesional especializada en la gerencia de investigación y control de riesgos de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros. Doctora Alexandra, pero muy buenas tardes y bienvenida. Wilmer, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy por estar en este espacio. Realmente esperamos que la información que hoy vamos a transferir realmente sea de gran aporte en la gestión que hacemos al interior de cada una de nuestras empresas. Y bueno, en cuanto al abordaje psicosocial, creo que tenemos mucho por hacer, así que espero que realmente esta información sea de gran aporte. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Doctora Alexandra, muchísimas gracias a ti. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo inicial. Como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. Les recuerdo a nuestros participantes, tendrán 15 segundos para responder cada pregunta. Vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Nuestra primera pregunta de este sondeo inicial dice, ¿el entorno laboral influye en la salud mental de nuestros trabajadores? Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por su respuesta. Los resultados de nuestra primera pregunta fueron los siguientes. A, verdadero, un 99% de respuesta. B, falso, un 1%. Vamos con nuestra segunda pregunta. Las empresas deben invertir y tener como prioritarias aquellas actividades que sean preventivas en materia psicosocial. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos igualmente para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 97% de respuesta. B, falso, un 3%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿el abordaje psicosocial debe ser limitado respondiendo al fortalecimiento de acciones sobre las personas? Esto es A, verdadero o B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 33% de respuesta. B, falso, un 67%. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Alexandra. Bueno, muchísimas gracias, Wilmer. Realmente hemos sabido que cuando nosotros generamos todo este tema de gestión de conocimiento frente a esas buenas prácticas que desde el abordaje psicosocial debemos realizar, realmente empezamos a construir, ¿no? Este tema que realmente ha tomado mayor importancia últimamente y no solamente retomando el haber pasado por una pandemia, sino más allá en pasar a impactar
todo lo que atañe a ese abordaje psicosocial, que por ende es todo lo que vamos a hacer en pro a ese ser humano, ¿verdad? Vamos a hablar sobre nuestra tabla de contenidos, vamos a hablar sobre un primer momento, sobre esta parte que son de esas cifras que nos ayudan a concientizar, que nos ayudan a tomar un poco más de conciencia sobre ese papel tan fundamental que tenemos quienes hacemos parte en la actuación de este abordaje psicosocial. Vamos a ver también un segundo momento en donde vamos a generar unos conocimientos que nos van a ayudar no solamente a recordar todo lo que hablamos de riesgo psicosocial, sino también enfocados a esa gestión, al abordaje psicosocial, a todo el tema de la salud mental, que es finalmente lo que lo queremos finalmente pues impactar con estas buenas prácticas. Y seguido, para un tercer momento, vamos a generar esos números que suman. Realmente la gestión que nosotros hagamos se va a ver medida en gran medida de esos indicadores que nos van a ayudar a saber si efectivamente estamos llegando con las estrategias que realmente necesita la empresa o si por el contrario tenemos que buscar mejoras, ¿verdad? Bueno, y es que básicamente en todas las circunstancias actuales y todos estos cambios imprevistos que el mundo ha atravesado, realmente nos están enseñando una vez más de esa importancia de cuidar la salud mental, ¿no? Enfocándonos en generar esas acciones que realmente entremos a mitigar aquellos factores de riesgo que la pueden afectar, como por ejemplo el estrés, siendo esta una de las mayores problemáticas más grandes que están afectando hoy en día la salud mental de nuestros trabajadores y bueno, por ende, de nuestras empresas. Listo, entonces, mientras pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general? Es concientizar a los participantes en esa importancia de realizar un abordaje psicosocial que logre dinamizar, que logre generar y sumar esos esfuerzos mancomunados que existen al interior de las organizaciones, dinamizando todas estas acciones sobre las personas y sobre las organizaciones, impactando conjuntamente esos riesgos psicosociales en los entornos laborales. Finalmente, la forma en que nosotros desde la parte organizacional podemos impactar la salud mental es en esa mitigación de esos riesgos psicosociales que afectan la salud mental de nuestros trabajadores. Objetivos específicos. Nuestro primer objetivo del día de hoy va a ser identificar esos conceptos claves en la gestión psicosocial. Aquí vamos a lograr hacer nuevamente recordar más que todo esos conceptos que nos dan como el apalancamiento para iniciar con todo el abordaje psicosocial. Un objetivo 2, que es articular estrategias, acciones y actividades que enriquecen esa administración del talento humano. Y para finalizar, nuestro objetivo 3, que va a ser el de medir y cuantificar esas acciones de manera que sumen a la mitigación de los riesgos psicosociales. Antes de iniciar, me gustaría empezar con ustedes con esta pregunta y si es posible que podamos tener una interacción por el chat, sería súper. Aquí básicamente lo que queremos es lograr saber qué es lo que hemos avanzado nosotros con este abordaje psicosocial, con esta gestión psicosocial tan bonita que tenemos para hacer. Entonces, mi nombre es... Si ustedes pueden escribir, por favor, represento la empresa y la gestión que he logrado para aportar a la salud psicosocial ha sido. Entonces nos vamos a tomar 2 minuticos para responder a esta pregunta. Las personas que lo quieran hacer nos pueden escribir, por favor, en el chat y ya procederemos a leerlos. Bueno, entonces ya retomando nuevamente, aquí vamos a leer de 2 de nuestros participantes. Dice, mi nombre es Daniel. Daniel, buenas tardes. Represento a la empresa Fundación Deportiva y la gestión que he realizado para aportar a la salud psicosocial ha sido implementar el sistema de gestión y salud en el trabajo. Qué interesante. Y va a ser un poco más interesante, Daniel, cuando podamos también hacer todo el tema de la gestión involucrando el abordaje psicosocial y las diferentes estrategias que traemos para que logremos complementar más aún lo que se está haciendo al interior de cada una de nuestras empresas.
Mi nombre es Aldrin Peralta, laboro en la Contraloría General de la Nación y la gestión que se ha logrado en la institución es aplicar la batería de riesgo psicosocial. Muy interesante también, Aldrin, porque recordemos, y es más de lo que vamos a ver en adelante, la aplicación de la batería es parte del insumo que vamos a tener para esa identificación de ese riesgo psicosocial y muy seguramente para lograr hacer un plan de trabajo, generar y estructurar nuestros programas de manera que estemos impactando lo que está buscando la compañía y pues esas afectaciones que se están evidenciando con esta aplicación de esta batería y de estas herramientas en la identificación de esos riesgos psicosociales. Bueno, entonces, sin más, vamos a continuar con nuestra charla. Y queremos hacer un recorderis sobre estas cifras. Actualmente, y en lo que nosotros hemos estado revisando, nos dice que actualmente tenemos más del 15% de los adultos en edad de trabajar que tienen un problema mental en algún momento, que han sufrido un problema mental en algún momento. Esto nos lo dice la OMS y realmente es algo que nos tiene que llevar a concientizar precisamente por la importancia que va que nosotros actuemos desde este tema psicosocial y que podamos realmente aportar en la empresa para que no se sigan presentando o que realmente logremos esa mitigación. Luego estamos hablando de lo que nos dice la OIT, en donde hablamos que en el 2016, en una investigación que se realiza a países en Latinoamérica, revela que entre el 12 y el 16% de las personas refieren sentirse constantemente con tensión, estrés. Y es aquí donde nosotros que debemos llevar esta reflexión de debe ser muy traumático para una persona, que solamente y el hecho de estar en su empresa pueda generarle este tipo de reacciones, ya sea a nivel fisiológico, como se describe cuando estamos teniendo síntomas asociados al estrés y que realmente tenemos que estarlos sobrellevando casi la mayor parte pues, de nuestras horas en un día si estamos hablando de temas laborales. Por último, estamos hablando sobre lo que nos dice la tercera encuesta de seguridad y salud en el trabajo que se realiza a través del Ministerio de Trabajo, en donde dice que somos los riesgos psicosociales la segunda causa de ese malestar que están generando nuestra población trabajadora. Realmente se están concentrando en cómo es en la atención directa al público con un 68.17% y con un trabajo monótono o repetitivo que es el 62.59%. Entonces realmente tenemos mucho por hacer, tenemos grandes cosas en nuestras manos que nos van a ayudar a impactar esa salud mental de toda la población trabajadora y bueno, qué bueno que estemos en este momento compartiendo de pronto con estas buenas prácticas que nos vayan a enriquecer esto. Retomando también vamos a hacer seguido una pequeña reseña histórica de lo que ha sido esta parte en cuanto a normatividad y es que básicamente el Atlas de la Salud Mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde se descubrió que solo el 35% de los países aseguran contar con programas nacionales de promoción y prevención y en ese orden de ideas debemos estar muy orgullosos porque básicamente Positiva y Colombia más que todo hemos logrado estar en ese posicionamiento generando una normatividad que nos va a apalancar todas nuestras actuaciones. Es el interés que tenemos a nivel nacional de lograr impactar a través de riesgo psicosocial esa salud mental que tanto está quejando a nuestros trabajadores hoy en día. Bueno, sin detenernos un poco, vamos a hacer esta reseña retomando desde el decreto 614 de 1984, por el cual se determinaban las bases sobre la organización y la administración de la salud ocupacional en el país. Veamos y detallemos desde cuándo estamos generando todas estas sinergias para que logremos impactar en este ser humano. Al interior de este decreto se enunciaron que los factores psicosociales son aspectos muy importantes que se deben considerar dentro de los riesgos ocupacionales y que se debe monitorear.
Después entramos a la resolución 2646 de 2008, en donde pues claramente se establecen estas disposiciones y se definen esas responsabilidades para la identificación, para la evaluación, para la prevención, la intervención y el monitoreo permanente a la exposición de estos factores psicosociales. Claramente impactando en todos estos riesgos y determinando el origen de las patologías causadas por ese estrés ocupacional. Luego vamos a la 1616 del 2013 y pues aquí lo que hacemos es traer también no solamente la normatividad que sale a través del Ministerio de Trabajo, sino igualmente los diferentes entes en los que hemos estado trabajando comunadamente para que tengamos esos resultados tan esperados en ese mejoramiento de la salud mental. Con la ley 1616, que es del 2013, se busca garantizar ese ejercicio del derecho en la salud mental a la población colombiana. Aquí lo que hacemos es que se busca que tanto empresas, ARL, se generen estrategias, programas, sinergias o servicios en cuanto a promoción de salud mental y prevención de los trastornos mentales. Para el 2020, yo aquí solamente estoy haciendo una reseña, muy seguramente entre estas fechas vamos a encontrar mucha más normatividad, sencillamente aquí lo que hicimos fue traer algo para que tuviéramos como esta reseña y algo mucho más ágil de ver a lo que vamos a continuar. Entonces, con el COMPES 3992 del 2020, aquí también ya empezamos a hablar de esas estrategias para la promoción de la salud mental en Colombia y realmente ese objetivo era promover la salud mental a través de esos fortalecimientos de esos entornos sociales en donde pues claramente está inmerso nuestro individuo. Ese desarrollo de esas capacidades individuales, tanto colectivas, y claramente también el incremento de coordinaciones intersectoriales. Aquí es trabajar no solamente nosotros, sino también diferentes entes que estamos aportando a ese abordaje y a esa implementación de diferentes estrategias que van a tener como fin último ese mejoramiento. Luego llegamos a la 2764. Antes de llegar a esta, no sé si nosotros lo estamos recordando, teníamos la 2704 y aquí lo que hicimos con la 2764, que es lo más reciente que tenemos desde el año pasado, 2022 de julio, es donde se nos vuelve a reiterar, oiga, empresas tienen que hacer la aplicación de la batería y debemos utilizar estos requisitos mínimos obligatorios para lograr hacer la intervención y la actuación frente a estos planes de trabajo, a estos programas que tienen que aportar a ese mejoramiento de esa salud mental y de esa salud psicosocial de nuestros trabajadores. Sin embargo, también dejamos aquí un título muy pequeño que claramente no hace parte de la normatividad, pero sí nos gustaría que se conociera. Es esa circular de la Procuraduría que ya salió en 2 ocasiones, lo que fue 2022, y eso lo que manifiesta es la preocupación a nivel nacional, a nivel de directrices, a nivel de normatividad, en mejoramiento de esa salud mental. Aquí básicamente, y nos reiteraron nuevamente el 23 en febrero del 2023, en donde nos dicen que todas las administradoras y las empresas, sobre todo, se debe invertir y que tengamos como prioridad las actividades de prevención en materia de psicosocial y que continuamos con esas intervenciones que requiere la población trabajadora. Realmente cuando nosotros hacemos esta visión, vemos que tenemos por qué estar en ese 35%. Claramente tenemos que fortalecernos todavía muchísimo más en las sinergias que tenemos que lograr los diferentes entes para que no solamente hallemos un tema de promoción y prevención, sino que más adelante, ya cuando está en la enfermedad, haya también un tema de rehabilitación. Sin embargo, y en lo que nos compete en este momento, ya el abordaje es para prevenir, es para que no lleguemos a hablar de un trastorno mental o un trastorno del comportamiento, porque básicamente de eso va a tratar nuestro éxito, ¿cierto? Si nosotros estamos y logramos ejecutar estos programas tan acertados, tan a la necesidad de nuestras compañías, seguramente vamos a tener éxito también en el sentido en que vamos a ayudar a nuestro compañero, a nuestro trabajador, en que no se vayan a materializar en enfermedades laborales.
Bueno, vamos a hacer también un pequeño una recordación sobre algunos conceptos claves que nos van a ayudar a hacer o a proyectar de mejor manera estos programas. Empecemos con esas condiciones de trabajo. ¿Cuáles son estas condiciones de trabajo? ¿A qué hace referir esas condiciones de trabajo? Pues bueno, son todos esos aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que están presentes al realizar cualquier labor. Son como lo que yo pacto en mi contrato de trabajo. Una condición va a ser mi horario, la ubicación, mis funciones, son condiciones básicas para que yo vaya a desarrollar la tarea a la cual yo estoy siendo encomendado, ¿cierto? Los riesgos no son más allá, sino la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión, daño en un grupo. Los factores de riesgo psicosocial, aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia, son esas condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestran un efecto negativo en la salud del trabajador. ¿Y qué son los factores protectores? Bueno, estos factores protectores son los que finalmente nos ayudan a que estos riesgos no se materialicen. Por ejemplo, si yo tengo un conocimiento total de mis funciones, o si tenemos un tema de liderazgo muy fuerte, o si yo tengo características individuales que me ayuden a sopesar ese manejo del estrés, va a ser parte de nuestros factores protectores. Estrés, yo creo que aquí todos hemos escuchado la palabra y bueno, es que hace algún tiempo lo hemos estado romantizando aún más sobre esto muy estresado, es que yo soy una persona estresada y pues bueno, básicamente el estrés es esa respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico como psicológico, como de comportamiento en adaptarse y en generar esas respuestas a esas demandas de la alteración de sus condiciones individuales, intralaborales y estrés. Aquí, ¿qué va a pasar? Que nosotros como colaboradores vamos a tener una reacción, si estuviéramos hablando a nivel comportamental, de sudoraciones, de generar palpitaciones rápidas, igualmente a nivel mental también, todo el tema de pensamientos negativos que van a hacer que nosotros no desarrollemos nuestra tarea y que estemos en constante preocupación exacerbada por lo que nosotros nos estamos enfrentando a diario en una situación laboral. Los trastornos mentales y del comportamiento. Actualmente lo que más se está presentando en trastornos mentales y en comportamiento son la depresión, la ansiedad, y estos son males que están afectando a los trabajadores del país y de su productividad. Eso es un término que efectivamente tenemos que llevar sobre la mesa también a quienes son y quienes hacen parte responsables de la buena implementación de estos programas, porque estamos hablando, si bien de este abordaje en donde vamos a impactar al ser humano, tenemos que verlo como un todo. Si yo tengo personas felices, si yo tengo personas sanas mentalmente, muy seguramente mi compañía va a tener mejores resultados en su productividad. Eso se va a ver traducido también en menos ausentismos y bueno, cosas que también van a impactar económicamente a la compañía y que muy seguramente va a ayudar a que nosotros logremos un mejor apalancamiento de este abordaje y de los programas y de las estrategias sin fin que tenemos para poder hacerle frente a estos riesgos. Y bueno, finalmente lograr este bienestar mental, que es lo que creo que estamos buscando con el abordaje psicosocial, de manera que logremos empresas mentalmente saludables. ¿Cómo vamos o cuál sería el ciclo para poder iniciar? Realmente, cuando nosotros estamos hablando de esa evaluación, recuerden que nos obliga la normatividad a hacer un tema de diagnóstico, un tema de evaluación, a hacer un tema de prevención, de intervención y de monitoreo. Cuando nosotros estamos hablando de evaluaciones, podemos retomar diferentes herramientas que nos van a ayudar a enfocarnos un poco más en esos programas y en esos planes en los cuales vamos a intervenir a nuestra población que seguramente se está viendo afectada por algún riesgo psicosocial. Entonces, sin más, vamos a retomar la batería de riesgos psicosociales y aquí ya vamos a empezar a darle cumplimiento a esta normatividad.
Vamos a tomar igualmente todo lo que se haría a través del programa de vigilancia epidemiológico, pues bien sabemos que con él vamos a revisar las encuestas sociodemográficas, quejas como por ejemplo de acoso laboral, reportes de exámenes de salud. Entonces aquí vamos a hacer el engranaje entre toda esta información para tener un sistema realmente robusto que me permita definir esa ruta muy llevada a lo que realmente es el sentir de esos riesgos dentro de la compañía. Podríamos estar también revisando estas situaciones especiales en el trabajo. Aquí es como, por ejemplo, cuando vamos a cambiar de sedes, todas estas circunstancias que están en el ambiente y que pueden afectar esa salud psicosocial en nuestros trabajadores. También nos podemos apalancar para generar esta evaluación de estas encuestas de clima, estas encuestas de cultura, que también son una radiografía de lo que pueden estar sintiendo nuestros colaboradores frente a los ítems que nosotros como compañía ya hemos definido. Y bueno, sin dejar a un lado también esas emergencias sanitarias, ya pasamos por una, esperamos que no volvamos a pasar, pero sabemos que están latentes y que en algún momento puede llegarse a presentar. Ya debemos estar preparados y esto debería ser parte dentro de la evaluación que nosotros estamos realizando para lograr hacer una concatenación sobre todo lo que son estos programas y enfocarlos muy acertadamente. Si ya tuviésemos la evaluación de los riesgos psicosociales, esa identificación, aquí, siguiendo un poco la normatividad, lo que nos habla de la 2764, vamos a empezar a hacer uso de estos protocolos de actuación y de intervención de lo que tanto nos habla la norma. Aquí lo que se espera es que luego de hacer esa identificación, esa evaluación, logremos igualmente hacer la identificación de las acciones que corresponden a los riesgos identificados, seguido por esas acciones, 34 acciones que bien nos mencionan los protocolos, la guía general, y que a mi modo de ver realmente son material, son herramientas que están muy bien estructuradas y que muy seguramente en conjunto con lo que nosotros como compañía tenemos para visualizar a todos nuestros trabajadores, realmente vamos a hacer un muy buen abordaje y un muy buen fortalecimiento tanto de los controles como de esta intervención individual que seguramente están necesitando nuestros colaboradores. Y finalmente, estas actividades sin perder de vista que cada empresa es un mundo, que cada empresa tiene su cultura. Asimismo, nosotros tendríamos que empezar a plantear estas actividades de manera que no nos quedemos con lo que hemos venido realizando, sino que lleguemos un poco más allá. Hoy en día estamos hablando y pasa algo muy bonito y es que se están encontrando tres mundos. En este momento tenemos tres generaciones con una fuerza laboral que son los baby boomers, que tienen una forma de percibir el mundo totalmente diferente a la que tienen los millennials o a lo que tienen los centennials. Entonces, nuestras estrategias tienen que estar tan fortalecidas y tan abiertas que realmente con ellas tenemos que lograr impactar estos tres mundos, si lo habláramos desde nuestras generaciones. Cuando nosotros logramos hacer la identificación, básicamente lo que hacemos es hacerlo a través de esas 34 acciones. Ustedes en este momento están viendo en mi pantalla, en la presentación, no más allá de lo que es la representación de la batería de riesgos psicosociales con sus dominios y con sus dimensiones. El ministerio a nosotros ya nos está proponiendo las 34 acciones y que realmente nos aportan en cuanto a esa gestión administrativa y a ese fortalecimiento individual. Entonces, básicamente lo que podríamos hacer con ellos es muchísimo. Si nosotros logramos identificar, por ejemplo, una de estas acciones, desde ahí vamos a desplegar todos nuestros planes de trabajo involucrando las dos partes que hacen parte fundamental de esa actuación sobre los riesgos psicosociales. Aquí estamos dando unos ejemplos de lo que son estas actividades, estas acciones que, por ejemplo, nos habla de un tema de atención en crisis y primeros auxilios psicológicos, que muy seguramente vamos a ver muy familiarizados porque después de todo lo que hemos vivido, creo que la mayoría de las empresas tendríamos que estar en acuerdo que es esto lo que debemos llevar como parte de los programas que nosotros tenemos al interior de nuestras empresas. Pero también podríamos hablar sobre un tema de desarrollo y fortalecimiento en resiliencia y en el ambiente laboral.
entre los diferentes que estamos mencionando acá, sin olvidar que estamos hablando de 34 acciones. Para nosotros lograr hacer muy bien esta intervención, tenemos que tener siempre, siempre muy presente que siempre lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos unas alianzas estratégicas. Ya de por sí debemos haber logrado ese compromiso desde la alta dirección. Con ese compromiso debemos también generar esas alianzas estratégicas, porque muy seguramente, y todos los que hacemos parte de una organización sabemos que cuando estamos hablando de todo el impacto hacia el ser, necesitamos igualmente esa alianza con la gerencia de talento humanos o con las áreas que en sus veces la haga, teniendo en cuenta que aquí lo que vamos es a proyectar esos programas que van a impactarlos muy de cercamente. ¿Listo? Aquí estamos hablando de unos controles administrativos, y esos controles administrativos lo que podemos hacer es empezar a revisar esos procesos. ¿Qué está pasando si yo estoy revisando que mi riesgo psicosocial se está generando por características en el liderazgo? ¿Qué pasa si yo estoy evidenciando que yo estoy generando riesgos o que se están identificando riesgos intralaborales que tienen que ver con las demandas del trabajo? Básicamente tendríamos que irnos bajo dos vías, ¿no? Vamos en doble dirección. Una, cuando entramos a revisar qué está pasando en mis procesos, qué pasa en mi práctica, para que yo realmente o que mis colaboradores tengan ese sentir. Pero adicional, también debemos retomar esas acciones sobre las personas, lograr hacer una intervención individual y colectiva que logre fortalecer este ser. Aquí ya empezamos a hablar un poco más del fortalecimiento de competencias que van a ir dentro de mis programas y dentro de mis cronogramas, y que pues finalmente es donde queremos llegar con ese fortalecimiento de la salud mental de todos nuestros trabajadores. Estos programas, estas estrategias y estas actividades deben claramente ser muy cuantificadas, es decir, nosotros tenemos que llegar al punto de lograr generar estos indicadores que me permitan no solamente hacer un seguimiento, no solamente evaluar si yo estoy generando cobertura, sino que realmente yo estoy generando impacto, que es lo que más estamos buscando con todo lo que son nuestros programas, nuestras estrategias y, bueno, las diferentes acciones que hacen parte de nuestro abordaje psicosocial. Estas sinergias son muy importantes. Nosotros queremos que se llegue a una triangulación perfecta. Si nosotros logramos mitigar a través de esa gestión psicosocial esos riesgos, muy seguramente vamos a tener trabajadores mentalmente más saludables, pero necesitamos unas sinergias, así como le venía comentando hace un momento, en que tengamos aliados como son las gerencias de talento humano, como lo es la alta dirección. Creería que vamos a tener muy, muy buenos resultados. También, y sin poderlo pues olvidar, está todo el tema de cumplimiento normativo, teniendo en nuestras cabezas pues que finalmente, y lo que tenemos último en cuanto a legislación es esa 2764, en donde pues reiteran un poco más la aplicación de esta batería de riesgo psicosocial, sin olvidar que nosotros podemos hacer triangulaciones y podemos hacer triage con otras diferentes herramientas que nos van a ayudar a apalancar aún más en nuestro diagnóstico. Este cumplimiento normativo pues le da respuesta a la forma en cómo estamos abordando estos factores intralaborales, los extralaborales y, bueno, el estrés, que son básicamente lo que logramos hacer identificación a través de la aplicación de la batería. También haríamos un tema de asesoría, asistencia contra el abordaje psicosocial. Realmente nosotros estamos construyendo, y cuando estamos hablando del ser humano es un concepto tan sensible que finalmente esos programas se tienen que convertir tan estratégicos, tienen que ser tan innovadores, que nos lleven a cambiar, nos lleven hacia esas culturas de prevención, que nos ayuden a transformar esos entornos, que realmente tengamos empresas felices, que nuestros colaboradores realmente se encuentren muy satisfechos, no solamente con su pago, no solamente con la recompensa, sino de cuando hablamos de esta gestión intralaboral en balance con toda la gestión extralaboral.
Esto podríamos hablarlo como una triangulación perfecta, en donde estamos llevando y donde queremos que se asuma todo el abordaje psicosocial y que vamos a hacer muy seguramente en mano también pues de positiva. Hay que medir, ¿cierto? Nosotros no nos podemos quedar ni en el papel o no nos podemos quedar ni en nuestros programas en donde estamos generando la inmersión de varias desarrollo de competencias, es donde estamos revisando los procesos al interior pues, de cada compañía. También es necesario que estemos y que estemos en la capacidad de hacer esa medición. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, bien nos lo dice el sistema, tenemos indicadores de proceso, tenemos indicadores de resultado como de impacto. A través de ellos, pues lo que estamos buscando va a ser siempre esa mejora continua. Aquí les estamos trayendo un pequeño ejemplo de lo que podríamos empezar a establecer sobre estos indicadores, sobre algunas de las actividades que ya nos traen a nosotros esta guía general, estos protocolos del Ministerio de Trabajo, y que en compañía de Positiva lo vamos a poder aterrizar muy bien a esa necesidad de la compañía. Si estuviéramos hablando sobre indicadores de resultado, podríamos hablar sobre el impacto en la organización y en los trabajadores que se debe tener. Aquí trajimos como ejemplo el tema de entrenamiento, el manejo de estrés y ansiedad, porque muy seguramente, y sé por lo que hemos vivido, que es algo en lo que tendríamos que entrar a impactar para lograr esa salud mental sana de nuestros trabajadores. Podríamos generar un indicador sobre reducción del número de casos de trabajadores que presentan crisis emocionales ante situaciones tensionantes sobre el número de trabajadores que presentan niveles altos o muy altos en situaciones de tensionantes en el trabajo. De impacto, igual lo que nosotros estamos revisando acá y es que nuestros programas no se vuelvan como el Alcacese, que son, ok, ya los aplicamos, ya los hicimos, pero si ustedes van 6 meses allá, realmente los trabajadores casi que ni recuerdan lo que hemos hecho, pues digamos que en aporte y sumándole a esa gestión psicosocial. Para eso va a ser siempre necesario que hagamos un monitoreo, que tengamos esos programas constantes, que no nos quedemos solamente, ok, ya hicimos la capacitación, ahora ya vamos a empezar a medir. No, hagamos esto de manera que logremos esa recordación y pues ese fin último, que es ese cambio de comportamiento de nuestros colaboradores, de manera que los lleven a afrontar de mejor manera esas situaciones que a diario pues se enfrentan y que pueden ocasionar en ellos afectaciones emocionales que no los vayan a llevar muy seguramente a temas de enfermedad, que es lo que queremos y es nuestro fin último con el abordaje psicosocial. Esa es como la parte a la que nunca quisiéramos llegar. Cuando estamos hablando de estos impactos, de estos indicadores de impacto, aquí quisiéramos, digamos que como un ideal sería, si yo hago aplicación de batería, que es lo que tenemos en este momento a la mano y que pues ya está validada en el país, es revisar cuántos casos yo tengo sobre riesgo muy alto o alto, bueno, de acuerdo también a lo que define la compañía, y sobre estos, si yo logro hacer una medición, si yo logro llevar mi programa en el tiempo, entonces muy seguramente posterior a este, cuando yo vuelva a realizar mi aplicación, mi identificación, lograré ver el resultado, si sí o no estoy siendo efectivo con nuestros programas, con mis programas, cuando logremos hacer esa aplicación nuevamente y evidenciemos que efectivamente han disminuido estos casos o estamos pasando de un riesgo alto a un riesgo moderado, estamos cambiando esa calificación para mejorar. Entonces, esto es todo lo que nosotros tenemos por hacer. Realmente esto es un abrebocas porque lo que está en nuestras manos para impactar ese ser humano, que pues es la base de toda organización, es mucho. Hay algo también aquí para reconocer y es que normativamente tenemos también demasiado apalancamiento en donde también insta a todas las organizaciones a que trabajemos, a que venga, vayamos de la mano, que hay mucho por hacer y que no es más en redundar sobre ese factor tan importante de la pirámide de una empresa que es su factor humano, son las personas, son nuestros compañeros, entonces hay mucho por hacer y realmente
muchas cosas interesantes que desde aquí de Positiva también tenemos para ustedes. Tenemos nuestro modelo Positivamente Saludable, que básicamente da respuesta a todo lo que han escuchado en este momento sobre el tema normativo, sobre diferentes herramientas, estrategias que nos permiten llegar de manera sincrónicas, no asincrónicas, presenciales a estas diferentes problemáticas e impactando pues este ser humano. Bueno, por último, estamos hablando sobre el arte, ¿cierto? Este es el reloj, se llama La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Y básicamente lo que quisimos traer es porque cuando él se inspiró, lo hizo en dos cosas. Lo hizo en los quesos de Camembert y en la teoría de la relatividad de Einstein. Es como una paradoja, nosotros podemos hacer igualmente una muy buena obra de arte, si estamos hablando en que nos tendríamos que sentar en trascender esa gestión psicosocial, no quedarnos, sino continuar solamente en capacitaciones, en charlas aisladas, sino que realmente veamos esa alineación desde la identificación hasta la generación de esos cronogramas que me van a ayudar a operativizar mi programa, de hacer esfuerzos sumados, que no estemos por un lado los responsables del sistema, por el otro lado la alta dirección o por el otro lado la gerencia de talento humano, quien sus veces hagas. Realmente esos son esfuerzos que nos tienen que sumar para que empecemos a ver esos cambios. Y bueno, finalmente conciencia, el mejoramiento de la salud psicosocial, porque con ella es que sí, a través de la mitigación de esos riesgos psicosociales, vamos a ver en pro de la salud mental de nuestros trabajadores. Eso es un tema. Esto es un tema que realmente ha tomado la relevancia que necesitaba el caso, no sin decir que ya la había antes. De hecho, nosotros llevamos como todo el tiempo desde que nacimos en este abordaje. Sin embargo, pues tuvo que haber pasado una pandemia para darnos cuenta que efectivamente trabajar en la salud mental de nuestros trabajadores nos va a llevar muchísimo, nos va a abrir campo, nos va a generar temas de productividad, pero también nos va a llevar a unas sanas convivencias. Es muchísimo lo que nosotros podemos sumar si logramos hacer estos esfuerzos y si logramos sumarnos y si logramos concientizarnos que la salud mental está en poder de nosotros como responsables, ese cambio, esa forma de lograr impactarlos de manera que tengamos, y bueno, que seamos muy, muy responsables, ¿cierto? Haciendo y formando país, formando empresas y impactando pues nuevamente al ser humano, que es quien nos compete con el riesgo psicosocial. Entonces, vamos con nuestra presentación, Wilmer. Bueno, vamos a ir con nuestra primera pregunta que nos dice: ¿el entorno laboral influye en la salud mental de nuestros trabajadores? Esto es A, verdadero, B, falso. Vamos a ver nuestros resultados de la primera pregunta. ¿El entorno laboral influye en la salud mental de nuestros trabajadores? A, verdadero 100%, B, falso 0%. Doctora Lady, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Pues mira, Pues obviamente estupendo. todos son verdaderos. Sí, es interesante escucharlo porque efectivamente la tenemos muy claro. Realmente la salud mental sí se ve muy afectada por estos factores psicosociales, y cuando no son gestionados de manera adecuada y que ya se vuelven un tema de riesgo psicosocial, estamos afectando la salud mental de nuestros trabajadores. Entonces creo que la tenemos súper clara, y eso es muy importante pues poderlo tener claro, porque es parte de la base en lo que vamos a continuar con, pues, con todo lo que tenemos como responsables directos de esta gestión psicosocial. Perfecto, doctora, muchas gracias por tu retroalimentación. Vamos a ir con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿las empresas deben invertir y tener como prioritarias aquellas actividades que sean preventivas en materia psicosocial? Esto es A, verdadero, o B, falso. Estas son las respuestas de nuestro sondeo de la segunda pregunta. Las empresas deben invertir y tener como prioritarias aquellas actividades que sean preventivas en materia psicosocial. A, verdadero 97%, B, falso
3%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctora? Bueno, aquí le hacemos una invitación a ese 3% y si bien estamos retomando la 2646 o la 2764, donde nos dicen, oiga, ustedes tienen que generar todas estas estrategias que pues, nos permitan hacer todo el tema de la identificación, ¿cierto? Tal cual como nos lo dice la normatividad. Pero tengamos en cuenta que adicional de esta norma o esta legislación, también tenemos comunicados por parte de la Procuraduría donde nos están diciendo que las empresas sí deben invertir y tener como prioridades esas actividades de intervención, de preventivas en materia psicosocial que requiera la población trabajadora con el fin de, pues, de prevenir estas enfermedades y esos trastornos mentales. Entonces, básicamente sí, nos estamos pegando tanto a la legislación, nos estamos pegando a la normatividad, como a esos diferentes comunicados en donde sí nos están diciendo, sí hay una directriz clara en donde, pues, bueno, es que la salud mental hoy en día es realmente muy importante para toda la población trabajadora. Entonces, a este 3% los invitamos porque efectivamente sí debemos tener las empresas este tema de inversión como actividades prioritarias en el tema de la salud mental. Muchas gracias, doctora, por la retroalimentación. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La tercera pregunta nos dice, ¿el abordaje psicosocial debe ser limitado respondiendo al fortalecimiento de acciones sobre las personas? Esto es A, verdadero o B, falso. Bueno, vamos con los resultados de la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. El abordaje psicosocial debe ser limitado respondiendo al fortalecimiento de acciones sobre las personas. Esto es A, verdadero, 25%, B, falso, 75%. ¿Qué tal nos fue, doctora, con esta respuesta? Bueno, pues tenemos el 75% que está en lo cierto, Wilmar. Sí, nosotros sí tenemos que tener una visión muy holística. Cuando hablamos de holístico es tener en cuenta que para llevar a cabo esta intervención tenemos que tener en cuenta no solamente ese fortalecimiento de estas acciones sobre las personas que nos ayudan pues a ese fortalecimiento individual, ¿verdad? Esa intervención individual, sino también tenemos que entrar a revisar la fuente. Y cuando estamos hablando de fuente, estamos integrando esos controles organizacionales, que era lo que yo decía al inicio, de también poder revisar nuestros procesos, si tenemos de pronto que un riesgo alto en temas de características de la tarea, ¿qué está pasando? Y eso en orden de ideas no es solamente entrar a revisar la competencia desde la persona que lo está desempeñando, sino cómo estoy yo llevando a cabo mis procesos como evaluación del desempeño o llevando temas desde liderazgo sobre la retroalimentación que se está generando. Entonces, digamos que tiene que ser holística en ese sentido, Wilma, que para un riesgo yo tengo que empezar a identificar las fuentes, todos esos programas que yo puedo también impactar al ser humano que se está viendo afectado, a ese colaborador que se está viendo afectado, pero de manera holística, que me permita realmente que ese programa sea mucho más amplio y tenga un aspecto que realmente me permita pues llegar, ¿cierto? Enfocarme en ese riesgo que se está presentando para que ya mi trabajador pues ya salga de ese círculo y ya pues no se vea más afectado. Bueno, doctora Alexandra, queremos antes que nada agradecerte por habernos acompañado en esta acción educativa, deseándote una feliz tarde y esperando verte muy prontamente, doctora. Wilmer, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Realmente esto es un tema muy interesante por el que tenemos muchísimo por hacer, tanto ARL como empresas. Y pues claro, aquí también tenemos una responsabilidad, nosotros actores y las personas que hacemos parte de una compañía, cuando hacemos presencia en esos programas que las empresas tienen para nosotros. Entonces, la conciencia es por todos los lados. Entonces, qué interesante. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, en otra ocasión nos volveremos a ver. Muchas gracias.
Claro que sí, doctora. Muchas gracias a ti. Buena tarde. Hasta luego. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.